Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Páginas, un proyecto de Filsic que busca impulsar, promover y difundir la literatura de nuestra querida región de Antofagasta. Hoy nos acompaña un tremendo invitado, pero antes de eso le quiero dar las gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio por parte del Fondo del Libro y la Lectura que hacen posible que este espacio de conversación llegue a todos sus hogares en distintas plataformas. Antes de presentarlo nos vamos a ir una breve pausa y ya regresamos. Ya estamos de vuelta en Entre Páginas con un invitado imperdible. Sergio Moya es profesor de lenguaje y periodista y además uno de los escritores más prolíficos de Antofagasta, cuya obra se encuentra en diversas antologías de concursos de cuentos y poesía de la región, como también en otras ciudades. Ha destacado en los concursos literarios del Norte Grande. En el año 2015, por ejemplo, logró el primer lugar en el concurso de cuentos de la Universidad Católica del Norte para escritores de las regiones de Arica, Parinacota y de la región de Coquimbo. Este concurso en otras ocasiones destacó a los primeros lugares escritores antofagastinos como Hernán Rivera Letelier e incluso Patricio Jara. De igual forma, Sergio es parte del círculo literario Manuel Durán Díaz, que son muy amigos de la casa de Filsic, y que en las últimas 3 décadas han mantenido una labor constante en la creación y difusión literaria en Antofagasta, y es además un habitual animador de las tertulias poéticas que se realizan en esta ciudad. Un honor conversar contigo, Sergio. ¿Cómo estás el día de Muy hoy? bien, muchas gracias por la invitación. Muy linda introducción sobre un breve currículum de mi trayectoria como poeta y escritor. Y la verdad es que estar dentro de las figuras literarias en Antofagasta, ya sean mujeres y hombres de esta tierra que se han forjado a través de la literatura nortina, con influencias como todos nosotros los escritores, de autores, autoras, muchas influencias europeas, chilenas, y tratar también de aportar con los estilos que cada poeta o escritor eh, se va reflejando en sus obras. Sí, son importantes estas instancias para poner en valor el trabajo que existe, que es muy prolífico aquí. Así que bueno, Sergio, me gustaría comenzar preguntándote un poquito por tu profesión, antes de entrar al oficio, ¿de dónde viene tu vocación? Mira, es como bien simpática la historia porque yo estudié periodismo, lamentablemente no saqué mi título, así que bajé como en la categoría de reportero, que es como lo mismo, pero ejercí el periodismo durante 10 años en diversos medios de comunicación de la región y en Santiago. Pero cuando volví, o antes de que volviera, yo solía ser reportero gremial. Entrevistaba a todos los gremios de la ciudad y cubría servicios públicos, entre ellos el colegio de profesores. Y cuando yo regresé a Antofagasta, volví a mi ciudad querida, me encontré con esos dirigentes y se enteraron de que yo ya no trabajaba en el medio de comunicación y simpáticamente me dijeron, pero tú dominas las comunicaciones, la redacción, sí, claro. Y yo estoy hablando del año 2001 más o menos. ¿Y para qué? ¿Por qué esa pregunta? Porque tú podrías trabajar de profesor de lenguaje. ¡Lenguaje! Todavía la nomenclatura yo la desconocía. Castellano pasó a Castellano, ser, claro, claro. sí. Entonces, castellano, pues hombre, castellano, como antiguamente se impartía. Ah, ya, ok, cambió
la nomenclatura. Que uno asocia el lenguaje como a otro idioma. Exacto, Claro. o inglés, no Claro, sé. sí. Yeah. Entonces, me enviaron inmediatamente al día siguiente a la corporación porque necesitaban un reemplazo, un reemplazante, como la telenovela chilena, el reemplazante. Y ok, me presenté a primera hora, ya por teléfono se había todo consignado y me dicen ya, tienes que ir a tal liceo, ándate al liceo con esta orden, te presentas en UTP y ahí te van a dirigir el curso, etcétera, etcétera. Partí en una micro de esos tiempos, bien chatarrera la micro, pero llegué al establecimiento, me presenté, ya, llegué como a las 8:10, miento, 8:30, detalle, ya, tenés que tomar ese curso, un segundo medio. Pero los contenidos, mira, en el libro, en la página tanto, y en el recreo vemos todo lo que es la planificación. O Pero sea, mientras muy tanto, rápido fue esto. todo muy rápido, porque se requiere cubrir los cursos. Por falta de un docente o una docente, se tiene que cubrir sí o sí, buscar esa solución. Y se solucionó. Llegué a ese segundo medio, fue como que si hubiese hecho clase toda mi vida. Quizá el periodismo me enseñó en ese sentido, ¿ya? Y me habían dicho, te va a tocar un curso, pero terrible. En ese tiempo ese liceo era solamente varones, ahora es mixto. Y ahí me quedé 3 meses haciendo el reemplazo. Y ahí comenzó mi tarea de profesor. Y ahí ya pasó un tiempo y obviamente que necesitaba tener mi título de profesor. Porque hubo veces que no podía seguir en otro establecimiento porque no tenía mi título. Pero una experiencia de los primeros años extraordinaria. Y ahí comencé a estudiar pedagogía, después el postítulo, y aquí me ven. Así que, independiente de estudiar los contenidos, de impartir conocimiento, igual siempre sigo trabajando con la literatura. Me gusta mucho fomentar en los alumnos y alumnas concursos literarios, de los cuales han obtenido premios, ya sea desde la mención honrosa hasta un primer lugar. Entonces, incluso a nivel nacional. Tuve un alumno en un colegio en el cual trabajé 3 años consecutivos, que ganó primer lugar en un concurso literario. Así que también participé con los chicos en lo que en la Asociación Nacional de la Prensa, ANP, ¿Ya? organizaba las Olimpiadas de Actualidad, que tenían que ver justamente con prensa, Ya. con leer diario, informarse. Estuve como 4 años consecutivos y un colegio técnico. Por lo tanto, competíamos con colegios humanistas, colegios emblemáticos de acá de Antofagasta. Que tenían, me imagino, vastos estudios Sí, sí. de castellano. Sí, Claro. o sea, los niños muy preparados Muy en preparados, el claro. área humanista. Y yo trabajaba en un liceo técnico, en un colegio técnico. Entonces, llegábamos siempre arriba. Y ya uno de los últimos años en que participamos, tuvimos un segundo lugar regional. Si hemos tenido el primero, competencia a nivel nacional. Claro. Entonces fue un gran mérito y por la experiencia periodística, Sí. de haberlos preparado, de haber trabajado con bastante anticipación porque uno se prepara como un mejante. Son 3 veces en el año, pero llegamos siempre a la final. Qué bonito, eso habla de la real vocación. Yo Sí. conversaba con otro entrevistado y le decía que yo siento que la docencia a veces no sé si es verlo como una profesión o un oficio, porque hay mucho de pasión, hay mucho de entregarse totalmente. Sabemos que las remuneraciones históricamente nunca han sido buenas para los profesores de todo Chile. Entonces las personas que, claro, llegan con y estas ganas de querer ayudar a estas nuevas generaciones, como lo hizo, como nos cuenta, es tremendo aporte. Sí, sí. Sí, mira, en todo caso los paradigmas han cambiado desde cuando me inicié en el periodismo, en la docencia, bueno, también el periodismo. Yo soy de la época de la máquina de escribir y de
para computadoras que nos peleábamos en ese tiempo, Revelar fotos. década 90, Sí. claro. Sí. Y claro, en el ámbito de la docencia los paradigmas han cambiado. O sea, hoy en día no es que tú estés lidiando todos los días con los niños, con los jóvenes, sino que quien estudia pedagogía hoy en día tiene que saber qué es vocación. Si está estudiando pedagogía por estudiar, porque le gusta tal vez, obviamente es válido, pero tiene que llegar a la realidad de un aula, a integrarse a un equipo directivo que también es más exigente que años anteriores. Quizás no porque compitan por obtener resultados SIMSE u otro tipo de mediciones para que el colegio tenga un plus, como suele suceder mucho más en los colegios subvencionados, ¿ya? Porque si bien le da plus, y eso también refleja la dedicación de los profesores, de los alumnos, pero no desviar las habilidades de los niños, las habilidades de las niñas. Porque si yo me paseo y veo que un chico, como me ocurrió hace años atrás, estaba dedicado al cómic, él cerró el cuaderno con cierto temor, con la presión de que yo le iba a llamar la atención. No, le dije, flaco, está bien lo que tú estás haciendo, dibujo, mira qué bien. Entonces, un niño o una niña que está dedicado al cómic, por poner un ejemplo burdo tal vez, tú puedes tener un diseñador gráfico, un arquitecto, hasta un médico, una serie de ramificaciones de profesiones. Sí. Una niña que escribe un poema, un chico que escribe un cuento, un niño que dibuja, un niño que... cualquier manifestación intelectual, hay que detectar esas habilidades. Bueno, periodista, escritor, pero ¿en qué momento la literatura pasó de ser una pasión a ser una parte central de su vida? Toda mi vida. Toda su vida. Sí, desde pequeño, después de la enseñanza media, participé en mi primer concurso literario, que fue nada menos que los concursos municipales Gabriela Mistral, ya mención estudiante, y yo obtuve una mención honrosa, ¿ya? Y yo no le tomé el peso al nombre del concurso, Juegos Florales Gabriela Mistral. Entonces estaba en cuarto medio. Yo tuve una mención honrosa y el colegio públicamente festejó mi premio, aunque hubiese sido una mención honrosa, por la categoría del concurso. Claro. Entonces después yo ahí dimensioné que era un concurso, pero que viene de muchos años. Sí. Y bueno, de ahí proseguí con todo lo que es el desarrollo en el cual yo fui creciendo con la literatura. Entonces ha sido algo prácticamente orgánico. Ser escritor, poeta, es como nací con eso. Nació, eso sí. Sergio, me gustaría saber cuáles han sido, yo sé que deben ser muchísimos, pero cuáles han sido las lecturas, los autores, las obras que lo han marcado significativamente y que desde temprana edad o descubriéndolo ya en la juventud siguen siendo referentes en la actualidad, en su vida. Bueno, justamente durante la enseñanza media, una profesora que sabía que escribía, leía mis cosas, las corregía. Después un profesor de castellano en ese entonces también. Y uno de ellos me dijo, tú que eres poeta, tú necesitas leer a poeta. Yo leía, pero porque en el contenido había que leer un tal autor. Y me sugirió a Baudelaire. ¿Ya? Y empecé a leer a los patas malditos. De inmediato, o sea, claro, sin ningún tipo de derechamente a lo maldito. A lo maldito, tremendo, exacto, sí. Y entonces, de ahí empezó mi lectura mucho más profunda, no como la que yo leía, porque había que leer a Neruda, a Mistral, qué sé yo, cualquier poeta que nos hacían leer en el colegio, pero que así todo, antes de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, etc., me encantó la poesía de Neruda. Me marcó mucho la poesía de Neruda,
Y hasta incluso caí en la intertextualidad, no el plagio, pero el estilo de él. Y al leer a Rimbaud, Baudelaire, y etcétera, todos los patos malditos, fue cambiando mi estilo. O sea, fue un poco ya... Pero es un proceso que implica décadas. No de la noche a la mañana ya soy poeta, ¿no? No, hay que leer muchísimo. Muchísimo. Sí. Los jóvenes de hoy día, por ejemplo, como en el caso de de mis alumnos que yo los he hecho concursar, lo mismo, usa esa herramienta. Tú escribes muy bien, pero, ok, tal como influyeron mis profesores, que yo influya en ellos para que sigan motivándose. Tengo una alumna que sigue, ya no hago clases en ese establecimiento, y sigue participando y sigue ganando. Qué maravilla. Sigue ganando, año promedio, conmigo ganó 2 veces primer lugar, después me enteré que ganó una mención honrosa, entonces me ha dejado, no ha parado de escribir, entonces, más que el legado, no de manera ególatra, yo, gracias a mí, ella es poeta o el escritor, no, dejar las herramientas, dejarlas ahí para que ellos las recojan sí. y despeguen. Sí, sí, pero qué bonito, ¿no? Que debe ser como un abrazo al corazón el poder ver que están surgiendo estas flores. Fíjese que es terapéutico porque la mayoría de los alumnos que participaron pudieron volcar toda, como se dice, no vulgarmente, pero sus trancas, sus aprensiones, sus miedos. A través de la literatura ellos fueron justamente, o a través de lo que ellos escribían, botaban todo. Lo que el poeta hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Es una liberación, pero no es una liberación desde el punto de vista tan traumático, tan... en fin, cada poeta tiene su vida, tiene un patrón en el cual lo manifiesta a través de sus trabajos, de sus obras. Pero el amor, en lo que más predomina en nosotros, quizás un 60% el desamor y el 40% el amor verdadero. Pero siempre los poetas nos catalogan de amargados, que sufrimos. No, yo creo que, y no es tampoco un escapismo, sino que más bien, pero es terapéutico, al fin y al cabo es terapéutico, porque uno prácticamente bota todo eso. Claro que sí, absolutamente. Sergio, me gustaría preguntarte antes de entrar a hablar de tus obras, ¿cómo ha evolucionado tu proceso creativo a través del tiempo? Mira, buena pregunta porque yo antes era, sí, tal como lo dije recién, un poquito grave. Y podía ser así como, oh, un poeta sufrido, nunca lo quisieron, nunca le dieron un besito, o nunca le tomaron la mano. Quizás en un concepto adolescentista, ¿ya? Y cuando yo seguí leyendo y después descubrí a Nicanor Parra, me gustó su antipoesía, su ironía, y después otros poetas también, me puse un poeta más sarcástico. Yo ahora soy un poeta más sarcástico, ¿ya? Por ejemplo, logro hacer reír o que alguien esboce una sonrisa cuando yo declamo mi poesía y se dan cuenta que hay unos pasajes, unos versos que son como jocosos, que son como chistosos, pero con imagen. Ya. ¿Ya? Pero con figura, con una metáfora, con una personificación, con comparación, hipérbole, exagerando, pero no una frase simplona como un stand comedy. Stand comedy en la poesía, creo que la poesía no puede convertirse en un stand comedy. Tiene que ser la poesía de acuerdo a su estructura, como también a su desestructura, que ahí está la originalidad del poeta, en el que yo ahora escribo. ¿Ya? Entonces, no perdamos el rumbo, los poetas, las poetas, en el objetivo de enriquecer la escritura. Si nosotros no enriquecemos la escritura, si no enriquecemos con, quizás con cosas técnicas, va a ser una poesía plana.
Y yo no voy a leer un poema que es para un stand comedy, porque no es un guión. La poesía no es un guión teatral ni para un café concert, ¿ya? La poesía, claro, tú puedes leer un drama que es válido en el género dramático, en una obra de teatro, pero son diálogos pertinentes al teatro. Si tú quieres leer un diálogo poético, tiene que haber poesía ahí, ¿ya? Yo creo que los únicos textos, realmente los diálogos teatrales más poéticos son los de Shakespeare. Todo es poesía, ahí sí, igual es válido. Pero hoy en día, si tú vas a un recital y vas a declamar tu trabajo, declámalo como corresponde. Yo no voy a sentarme a escuchar a un poeta y me ponga a reír porque está simplemente siendo irónico desde el punto de vista de la contingencia, de la política o del político de turno, o una poesía que igual es todo válido. De repente hoy día se corta la luz, alguien hace un poema sobre se cortó la luz en la mañana La belleza de lo cotidiano. y no me pude levantar porque el sol aún no salía. Y te fijas porque es contingente, ¿no? ¿Okay? O sea, es válido. Si nosotros, por ejemplo, los poetas, por poner un ejemplo, en el caso de Gaza, ya, todos los poetas escribiendo sobre Gaza, y porque es contextual. Ahora tal vez podemos estar escribiendo sobre la guerra del Golfo, ¿cierto? Irán, Estados Unidos, Israel y todos los países involucrados al Medio Oriente, porque los tiempos no son como antes. Una contingencia, un hecho contingente duraba un periodo largo, ¿ya? España en el corazón, en el caso de Neruda, no fue de la noche a la mañana, fue un trabajo que estaba ahí. Ahora no, ahora las cosas suceden de inmediato. Es que también hay más acceso a la información. El femicidio, nosotros también somos muy... nosotros participamos siempre en los 8M, en los recitales del Día de la Mujer. Entonces los femicidios también es un tema contingente que en estas últimas décadas se ha acentuado, y ahí entran las poetas a reivindicar la figura de la mujer con poemas que igual son fuertes, pero con un lenguaje rico, bonito, ¿ya? Los poetas colaboramos también con nuestra poesía amorosa, ¿ya? Amo todo lo que tiene una mujer. Destacar la figura femenina. Amo a la mujer. Sí. Ya, entonces, pero sí, mi evolución, todo este desarrollo se ha debido también a los cambios que uno se tiene que adaptar. Claro. Y hasta indirectamente comercial. Porque si alguien leyera un cuento mío que habla sobre, no sé, en términos muy rebuscados, en términos demasiado doctos, en términos demasiado Borges, Cortázar, la gente ya no lee ese tipo de literatura. Quiere algo fresco. Algo más rápido e instantáneo. Instantáneo. Sí. Como Rivera Letelier. El éxito de Rivera fue porque tiene un lenguaje simple, que llega, pero igual tiene sus pasajes poéticos. Por supuesto. Igual tiene pasajes, narraciones muy bien gratas. Nutridas de figuras. Claro. Y con todo lo que es la identidad de la región, de la Pampa, como el poeta Ferraro, que también escribía en su contexto el año 30, 40, 50, si no me equivoco, 60, y era una poesía totalmente desértica, calurosa, con brisa marina. Entonces muy lárico, muy dedicado a la naturaleza, pero en su contexto. Entonces, con Sabela lo mismo. Sabela era más combatiente, era quizás ideológico en su poesía, porque tú lees un poema de amor de Sabela o un poema de la calle de Antofagasta, tiene retoques políticos. Como siempre están amalgamados. Claro, sí. Si tú me preguntaras, por ejemplo, cómo me considero yo como poeta, en qué postura me ubico, tenemos poetas que son de amor, poetas que son políticos, poetas que son ecológicos, poetas que son machistas, poetas que son feministas, poetas que son... Entonces tú tienes una variedad
tú identificas y reconoces al o la poeta cuando lee, constantemente lo estás escuchando o leyendo. Su Tiene, estilo. ¿eh? Su estilo. Su estilo y su temática. Su temática, y sí. Su temática. Sergio, ya sabemos que Sergio tiene una temática irónica, sarcástica. ¿Esa es tu temática? Sí, yo soy irónica, sarcástico, sí. me encanta reírme de los hechos absurdos, de las estupideces, y eso genera también un plus. Claro que sí. Sergio, me gustaría que pudiéramos comenzar a hacer un repaso antes de llegar, en unos minutos más, a esta que es tu última obra. Pero sé que trajiste más material, así que me gustaría que nos contaras a todos nosotros, en el orden que tú quieras, Sí, sí. sobre algunas de las obras que tienes. La primera obra que publicó El Círculo, Versos para la Feria, cuando se creó la primera Feria Internacional del Libro Psicosur en Antofagasta. Y nosotros publicamos una antología de los poetas del Círculo, poetas presentes: Beatriz Abarca, William Gatica, Aida Santelices Costópolos, Sergio Moya, Ima Calcina, Galia Diegues, Tania Sepúlveda, María Isabel Marín y Miriam Alcayado. Los que integramos el Círculo en ese tiempo, ahora es una gran familia. Claro, son ¿Ya? como los fundacionales, ¿no? Claro, Sí. exacto. Están justamente compilados en esta obra. ¿Y hay alguno que nos pueda leer que sea tuyo? Interesante, porque ese ¿de qué año es? Buena pregunta. Este es el primero cuando se creó la FILSI, 2000. La FILSIC cumple 15 años en este 2026. Sí, no estoy buscando el año. Pero fue el primero que se publicó para coincidir con la primera FILSI. Ya. ¿Ya? Interesante. Número 41. Legado. Embalsamaré mis versos para que vivan contigo. En cada recodo de la almohada mis pestaños se abrirán el día, inaugurándola con tu mirada. Todo es tuyo, todo es tuyo. La lámpara que guiña las paredes, la toalla que esparce hojas en otoño, la bufanda que cae de tus cabellos, el lápiz que solo sabe tu nombre, caderas que cuadran perfectas en el fragor de los abrazos y el agua pueril de mi libido. Me enamoro de tu sonrisa, cuyos besos reposan en el espejo de mi boca, del vasto reflejo de la luz lejana a tu pupila. Reposa el ensueño que alcanzo con vehemencia en tu silueta. De lo que te doy, no lo quitas. Arrebola el sol en tus mejillas cuando no arrebato pasiones. Las haces nuestras como el lenguaje redondo de tus manos. Por eso y por ti, soy un poeta que canta a la hora de acostar el verso. Lego de mis leyendas, nenúfares vivientes sin Ofelia en su laguna. Especial mención, la herencia del orificio sanguíneo a tu cilindro. El sentido del vocablo a la hora de calzar el verbo amar en cada lengua. Pero lego más que todo de mi alma, mi cadencia. Precioso, Sergio, sí. ¡Bravo! ¡Wow! Sí, está para el 8M. Después tengo... para el HM, ¿no? Sí, Sí. sí. Después cuando postulamos a los Norte Poesía, en su cuarta edición, 4, que ha sido genial, ya se fueron publicando revistas, ¿no es cierto? En una de estas, en el último, en cuarto encuentro, que fue en marzo del 2023, se publicó una revista donde aquí aparecen todas las obras, las imágenes, la trayectoria del Círculo, los poetas invitados de Arica hasta Coquimbo. También hemos hecho Norte Poesía Regional, ¿ya? Proyecto potente, un proyecto que debe ser emblemático en Antofagasta o en la región, ¿ya? Porque no solamente invitar a poetas y a leer, a declamar, a participar, una reunión de camaradería, sino que también vamos a los colegios.
vamos a las escuelas y partimos charlas, vamos donde los niñitos y hacemos todo un trabajo, ¿ya? Entonces esta revista es como al igual o parecida al libro que se publicó en uno de los Norte Poesía. Qué bonita la edición. Sí, está todo también en el lindo, contexto, ¿no es cierto? Y acá está también reunida la cantidad de poetas que participaron en este evento. Si te los leo, mira, Un cualquier montón. cantidad. Sí. Ahí comienza, mira. Ay, pero son Comienza. hartos, sí. De Arica, de Iquique, de San Pedro, Calama, Tocopilla, tal. Y así hacia el sur del norte de Chile. Interesante. Entonces también se termina publicando un libro, o la revista, ¿ya? Entonces cada puesto se lleva de recuerdo su participación, con alojamiento, con pasajes, inclusive. Todo incluido. Estupendo, porque es lo que los artistas necesitamos, digo yo, que nos acojan, que nos reciban para poder trabajar. Y le da identidad al norte, Claro que le da identidad a todos los poetas, que también el objetivo es que justamente reunamos poesía del norte grande y norte chico, como corresponde. Y de paso todas sus otras creaciones. Así que ahora, ojalá, lamentablemente, no logramos reunir detalles por habernos adjudicado el 5º encuentro de Norte Poesía. Y esperamos que para el 2026 nos lo podamos ganar y el 2027 o fines del 2026 publicar el 5º. Exacto, el encuentro. Claro, sería buenísimo. Pero somos poetas que convocamos, increíble, tenemos como círculo literario, ¿ya? Vamos a leer en tal parte. Se invita y la gente nos acompaña, va. Hacemos una especie de negociación con el pub o el local que amerite hacer la actividad. Y llega gente, nos conocen, claro que nos siguen. Son muy reconocidos. Nos siguen y nos persiguen. Entonces, en ese sentido estamos tranquilos porque igual en Antofagasta hay personas que buscan eso. Buscan teatro, buscan conciertos musicales, doctos populares, buscan recital de poesía. Entonces, ese público cautivo que va es porque en Antofagasta hay un movimiento de público underground que gusta de ver o de asistir a las tertulias, como el Cinearte, la Biblioteca Regional y otros lugares. Pero estamos tranquilos porque nos siguen. No serán nuestros fans, pero hay veces que es tan grato que cuando tú declamas o declama la poeta o el poeta y etcétera, alguien se acerca y dice, usted leyó la otra vez un poema que me gustó mucho, que habla sobre, ya sí, pum, ¿cómo lo puedo hacer? Ya, y le enviamos o le entregamos versos para la feria, o tenemos del Norte Poesía, tenemos publicaciones. Así que, y los talleres, ahí tenemos también los talleres, impartimos talleres para todo tipo de edad, todo tipo de personas. Nosotros iniciamos jovencitos, entre comillas, 30 años atrás, o algunos 20, 25 de trayectoria en el círculo, y siempre impartimos, y ahí semilla. Este año ojalá que nos resulte impartir los talleres acá en la Casa de la Cultura, porque el año pasado costó, hubo ahí algunas cosas como que lamentablemente, y necesitamos el espacio, necesitamos un espacio, quien escuche este llamado, ¿ya? Yo digo autoridades, es transversal, sí, ¿ya? De todos lados. De todos lados. Sí, es verdad. Yo también puedo percibir esta necesidad de la comunidad de acercarse a las artes y a la cultura, y son pocos los espacios, lamentablemente, en donde uno puede reunirse, convocar a más personas, porque en el fondo estos talleres, por ejemplo, o estas tertulias, es la palabra como patrimonio.
y es la preservación de nuestro trabajo literario, que es fructífero en la región de Antofagasta, es muy nutrido. Entonces, por supuesto que hay que, ojalá se abran más oportunidades para que hayan estos Exacto, claro, lugares. y yo creo que comenzar a dejar de lado el concepto de que esta es una ciudad consumista, de hecho lo es, pero que también consuma literatura, que apoye a las obras locales, Sí, que nos compre un libro, si no, no vamos a ser ricos con esto. Pero sí podemos llegar a tener la suerte de que alguna editorial quisiera publicar a un escritor, escritora, poeta, y tener esa suerte tal vez por todo el esfuerzo que hizo en el caso emblemático de Patricio Jara, en el caso de Hernán Rivera, y de quienes realmente se empeñan en esto. claro, con vocación y con cariño, y desinteresadamente, porque, Desinteresadamente. claro. Y Sergio, cuéntame, El viejo del saco. El Esta es viejo del otra. saco tiene dos versiones, Ah, es el mismo. claro, pero una es lírica, ¿Ya? y esta es narrativa. Vamos a hablar Esta fue la después de última. este, por si acaso. Sí. Sí. Vamos a hablar del viejo del saco, versión narrativa, ya, que justamente el título permitió que la gente se acercara, lo adquiriera, lo leyera y tuviese una buena acogida por la trama, porque hay muchas versiones del viejo del saco, muchísimas, ya, desde el sur de Chile hasta Arica, por decirlo así. Pero esta es una versión más dramática, no trágica, dramática solamente. Donde dos pequeños, porque está narrado por un niño de 9, 10 años, ¿Ya? donde él empieza a recordar su infancia, los famosos, ¿cómo le podría decir? Amenazas de los padres, que si no te comes los porotos, voy a llamar al viejo del saco. Que si tú no haces tus tareas, voy a llamar al viejo del saco. Entonces, esa leyenda, ese personaje, ya que asustaba mucho a los niños, incluso me Sí. incluyo cuando yo era pequeño, y se veía el viejo del saco. Sí, uno, No como uno ahora. veía. Ahora no está. No, ahora Toda usan la un razón. carrito o son los vaguitos Sí. que se instalan por ahí. Entonces, acá hay una versión mucho más familiar, hay una intriga, ¿ya? Entonces el niño empieza a descubrir cosas del viejo del saco, con sus características físicas del hombre del saco. Tenía su casita, pero era una casa prácticamente en derrumbe, sí, pero ¿ya? Entonces acá se describe, de acuerdo a la mirada de un niño, como ellos le tenían temor, pero a la vez comenzaron a ver el lado humano Del viejo del del saco. viejo del saco. Qué ¿Quién interesante. fue su vida? ¿Qué hizo cuando fue joven? ¿Cómo llegó a ser el viejo del Cómo- saco? claro, cómo se fue construyendo ya el mito y cómo ellos desmitificaron al viejo del saco como para reivindicarlo. Él no vivía en la calle, pero arrastraba chatarra y siempre con su saco, siempre con sus uñas negras, pero ellos se sintieron tan encantados con el hombre que de paso algo les hablaba, algo les contaba, que no le importó ni su olor, ni su condición, y sabía que vivía cerca de ellos, en otra calle. Entonces el chico empieza a descubrir, a través de su padre, la historia de ese hombre. Mire, La muy historia de ese interesante. hombre. Está muy, muy interesante. A mí me amenazaban porque si no me comía las humitas, me llevaba el viejo del saco. Yo soy oriunda de Copiapó y Ya. vi muchas veces al viejo del saco cerca de donde yo vivía. Un terror que me daba, así que me llama mucho la atención. Vamos a seguir conversando sobre esta obra porque tenemos además otra propuesta en lírica, ¿no? ¿Esta? Mira, ¿Es diferente? esta, el viejo del saco, pero esta es lírica. Ya, vamos a volver a la vuelta de comerciales para ahondar un poquito más en esta otra versión, en esta es el mismo tema, pero en otra propuesta, en unos breves minutitos después de una pausa comercial. Ya volvemos. Esa es la magia. Que ahora Ahí vamos. ¿Sí? desordenada, ahora sé cómo Ya estamos de regreso en Entre Páginas, proyecto de la FILSIC que impulsa al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
parte del fondo del libro y la cultura. Estamos con Sergio Moya, muy contentos de poder compartir su trabajo literario, que es vasto y es uno de los miembros fundacionales del Círculo Literario Manuel Durán Díaz. Y nos estaba contando en el bloque anterior sobre esta obra que me parece fantástica. Me habías comentado fuera de Off the Record que vamos para una tercera edición, ¿no? Para una tercera edición, claro que Increíble, sí. sí. Porque yo me quedé con ese ejemplar. Y es el único que Y queda. tengo que firmarlo porque si no lo firmo, capaz que me lo lleve y lo venda o alguien quiera tenerlo. Yo necesito tener... Claro. No puedo quedar en la casa de herrero y el cuchillo de palo, ¿no? Mira, Pero sí. Pero la primera versión del Viejo el Saco fue esta, ¿Ya? que es versión lírica. Ya. ¿Ya? Y aquí hay poemas que tienen que ver con las vivencias del Viejo el Saco, y una serie de poemas relacionados con la vida misma del ser humano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, si te puedo comenzar con un poema del Viejo el Saco. Es cortito. El Viejo el Saco. Eres el viejo del saco, el balde que enfrió las venas y el maíz agonizante de tu huerto. Cara de escupitajo, el puerco asqueroso de las películas que convencieron a los niños a rechazar tu origen pobre. Escarba la sociedad en su herrumbre. Pobre, pobre, pobre. Eso te dicen los niños del PlayStation hitleriano. Nadie escuchó tu canto cuando joven, y ahora semi-anciano, acumula chatarras desenterradas. ¿Cuánto costarán cada una? Que ni los elementos sirven. Apenas tus ojos cubiertos de cerumen contestan las llamadas del sol al amanecer. Ni el ángel caído te lleva a su regazo cuando bebes la copa plástica del último vinacho de las 9 de la mañana. Pero eres feliz, viejo del saco, entre el aroma de otros cuerpos. ¿Por qué? ¿Por qué las mañanas son alegres si la gente debería morirse de pena? Tremendamente profundo. Esa es parte de... ¿De qué año es esto, Sergio? Este fue publicado en otra de las ferias de 2014. 2014. 2014. Y el Viejo del Saco en el 2024. Ah, ya, tienen 10 años de diferencia. Claro, justamente 10 años. Sí. Estupendo. Mira, qué interesante pasar de esta propuesta lírica a la narrativa y que haya tenido tanto éxito. Yo la verdad es que si no supiera que es el último, me lo llevo, porque se ve muy, muy interesante. Cuando salga la tercera edición, por le voy a favor, entregar uno sí. y autografiado por mí. Muchas gracias, sí. O sea, no en blanco. Qué pena no poder tener disposición para poder decirle a nuestros las personas que nos están viendo a través de las diversas plataformas dónde poder adquirir. Pero ¿hay otras obras que podamos tener acceso? ¿Que tengas a la venta? No, ¿No? estas son publicaciones más que nada financiadas por el CORE. Ah, ya. Por eso les digo, estas son obras que se pueden conseguir en la Feria Internacional del Libro, en esta versión 2026, ¿ya? Quizás por ahí podría haber un aporte voluntario como para solventar el local que se arrienda ahí, ¿no? Pero siempre estamos con publicaciones propias, ¿ya? Y ya con la tercera edición del Viejo el Saco. ¿Cuándo viene la tercera edición? Está en proceso. Está en proceso. Tiene ya. que estar, salió del horno, entre comillas, antes de la feria. Ya. Tiene que salir ya ahora en marzo, abril. Bueno, fantástico, sí. Ahí les estaré esperando. Ahí vamos a estar. Sí. Qué bueno, Sergio, la verdad es que me parece fascinante la propuesta porque, como tú dices, es transversal en todos los territorios del país. Sí, lo puede leer una señorita buena moza como tú, hasta una abuelita, el abuelito, el papá, hasta un niño, porque también incluso es como para hacer una prueba de comprensión lectora, que pueden leer los chicos de 10, 15 años incluso. La mirada de un niño de 9 años esto. Sí. Sí. Una mirada
inocente. Ajá. Claro. Usa un flashback porque él empieza en el presente, obviamente, adulto, grande. Empieza después hacia atrás a contar todo su... y a saber quién es ese caballero. Claro. ¿Por qué vive cerca de nuestra casa, papá? Y empieza a preguntar de manera capciosa, hasta que con sus amiguitos logran conocer su casa. En su casa hay ciertos retratos que se parecen a los que están en su casa. Personas que están ahí retratadas. Claro. Entonces el niño, rascándose el lado del pómulo, ¿quiénes son esas personas, mamá? Hay un retrato de la casa de ese caballero, pero no le voy a contar nada más. Hasta que Para me no quedo. ser spoiler. Claro. Claro, Sí. si no, ¿cómo? Sí. No nos En todo caso, sí, está muy bien narrado, está muy bien. Pasa por el editor, obviamente. Como todo escritor y escritora, tiene que pasar por un editor o editora, así que le va a encantar. Si lo ven en la feria, y aprovechar de saludar a mis exalumnos que a veces van a la FILSI, como alumnos que están vigentes hoy en día, que están todavía yendo al colegio. Qué bueno, excelente. Sergio, ha sido pero realmente un gusto conversar contigo el día Gracias. de hoy. Sí, una propuesta variada, profunda. Tuvimos ahí una lectura que lo encontré muy, muy seductora, muy acorde al 8M. Y tenemos también esta propuesta que me encantó. La ironía, el sarcasmo y también la profundidad, por supuesto. Te agradezco muchísimo que hayas podido compartir con nosotros un instante de conversación y para que todas las personas conozcan tu trabajo. Así que muchísimas gracias. Yo te agradezco, María Luisa, esta invitación, y hacía mucho tiempo que no me entrevistaban. Así que me voy contento, feliz, y seguir trabajando y aportando en la cultura para la región. Así es, porque sin lugar a dudas eres un aporte tremendo a la región, así que de corazón muy agradecida por tu tiempo. Muy bien, fantástico. Antes de irnos, amigos, los quiero invitar a que si quieren pasar un ratito de relajo, tomar una pausa en la jornada, porque qué mejor que ir al Café Literario Filsic, ubicado en calle 21 de Mayo, 652. Buenísimo, se lo recomiendo. Muy bueno, una bueno. selección de cafetería, pero de especialidad, pastelería, una carta gastronómica que sin lugar a dudas los va a sorprender. Y de paso, disculpa, hay libros. Y ahí, miren, Hay además, libros, tuve la ocasión de comprar 2 libros y matan 2 pájaros en un tiro, como se dice en Chile. claro, Un buen rico café, en fin, compartir y además ver libros, textos que le pueden servir incluso a los estudiantes. qué mejor que estar aportando ahí con... Disculpe, indirectamente le hice Sí. una publicidad. ¿Cuánto cobra? Para pensar eso, al punto le pagaron para hacer publicidad. No. No, la verdad es que realmente para mí Café Literario Filsi, que es un lugar de encuentro, un espacio en donde además tenemos un catálogo de autores regionales que es imperdible y que es único en la ciudad, así que están todos invitados ahí. Y para despedirnos, los voy a dejar con un maestro que les va a dejar una recomendación literaria para que usted pueda inspirarse, ir a buscar ese libro a Filsic, Café Literario, y nos vemos en un próximo capítulo. Hola, mi nombre es Alfredo Gutiérrez,
Y vamos con el comentario sobre algunos libros que me han parecido interesantes. Y Georges Perec. Georges Perec es uno de los escritores franceses más famosos, más importantes, más relevantes. Causó sensación en su tiempo por la manera en que trabajaba el lenguaje. Pero particularmente este libro nace desde Georges Perec y se llama El viaje de invierno y sus continuaciones, escrito a fines de los 70. Y es un cuento realmente. Y el cuento es bien interesante porque tiene la siguiente premisa. Un profesor universitario visita a los padres de un colega suyo en la campiña francesa, ¿cierto? Y antes de cenar se pone a ver los libros y encuentra un libro de poesía. Pero hay algo raro con el libro. Porque esos relatos, él ya los conocía. ¿Y por qué los conocía? Porque algunos de los poemas que aparecían en ese libro habían sido famosos por grandes escritores franceses del siglo posterior. El libro era 70 años antes, 50 años antes. Entonces decía, pero esto no puede ser. Así que no toman en consideración la invitación de los padres del amigo y se pone arriba a leer el texto hasta el final y se obsesiona. Porque dice que no puede. Mira, imagínense la idea de que alguien encuentra un libro en una biblioteca de otra persona, un libro, ¿cierto?, sobre poemas que te recuerdan a Neruda, a Huidobro, a De Roca. Y tú dices, oye, pero estas cosas como que las escribió otra persona, pero entonces, ¿cómo es posible? Y empiezas a investigar y se da cuenta que no hay señales del libro, no hay señales del autor. Y entra en una obsesión, se devuelve, ¿cierto?, a su casa, pero en 1939 y sabemos que ahí inicia la Segunda Guerra Mundial, así que él es enviado a terreno, ¿cierto?, a combatir, vuelve de la guerra, sobrevive, pero finalmente nunca logra encontrar ningún otro texto ni mucha documentación del autor, Hugo Vernier, que es el autor de el viaje de invierno. Y termina así el relato, o sea, como una especie de puerta abierta y puerta cerrada, digamos, extrañamente. Pero aquí viene lo interesante, porque se llama El viaje de invierno y sus continuaciones, porque en Francia hay un movimiento que se llama Oulipo. Ustedes saben que a la gente le gusta estar en estas organizaciones o grupos privados que, ¿cierto?, como la cabaña de Toby, casa de Toby, ¿se acuerdan de Lulú que estaba en un árbol y muy pocos podían entrar? Bueno, algo así es el grupo Oulipo, que son escritores que trabajan con el lenguaje, ¿cierto? Son escogidos especialmente porque han renovado, porque se arriesgan, ¿cierto? De hecho, la novela de Perec famosa, un gigantón, la escribió sin la letra A. Imagínense, no ocupa la letra A en todo el relato. Terrible. Y que tenga sentido, no que sea como literario. Bueno, ¿por qué es interesante esta novela, les decía? O sea, esta colección de cuentos, porque los ulopinos, bueno, Oulipo y ulopinos. Los ulopinos, ¿cierto?, comenzaron a escribir relatos concadenados uno tras otro, alargando, profundizando, expandiendo la idea del relato original. Entonces, por ejemplo, el segundo relato ya no se llama El viaje de invierno, se llama El viaje de ayer, y cuenta la historia de el hijo del amigo donde encontraron el libro. Y el hijo del amigo se fue a estudiar literatura a Estados Unidos, ¿cierto? Pero él no sabía nada de lo que había ocurrido porque su padre fallece a posteriori y la idea es que finalmente se va articulando un nuevo relato que toma el original. Esto me van a odiar la gente, pero esto es muy borgiano, ¿cierto? Es como una biblioteca dentro de la biblioteca, de la hiperbiblioteca, y libros para arriba, libros para abajo. Entonces, él va tirando del hilo nuevamente de este autor ignoto, este Hugo Vernier, ¿cierto? Quién fue, cómo existió, y nos entrega más detalles de su vida, pero no tantos. ¿Por qué no tantos? Porque el tercer relato, por ejemplo, es un escritor alemán
un escritor alemán, un profesor alemán de literatura cuyo estudiante le deja el cuento de invierno y él reconoce algo del cuento de invierno porque después se lee el cuento de ayer y así se va generando como una gran metanovela. Oye, súper entretenido, la verdad es que este libro está recomendado para todas aquellas personas que quieren entrar en el mundo de los laberintos literarios, en el mundo de que las palabras tú no sabes si son tuyas o ya estaban escritas. Habíamos hablado en un comentario anterior de cómo saber quién es uno realmente en términos esenciales, si son nuestras ideas, si son nuestros defectos, en mi caso de cara, o son otras cosas. Pero acá tiene que ver con quiénes somos a través de la escritura y si hay originalidad, ¿no? O está todo escrito. Súper recomendable. George Perec, Los Ulupinos también tienen varias novelas bien entretenidas. Y nada, para los que quieran leer este libro, se van a encontrar realmente con una mega librería y con todos los libros contenidos. Por eso les decía que era como medio borgiano el libro. Bien, esa fue nuestra recomendación de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en otro próximo capítulo.